una joya arquitectónica de la ciudad de Puebla. Es una casa con más de 400 años. Aquí vivió y murió la China poblana, no es una historia urbana ni nada, fue algo cierto. Ella nació en el Imperio Mogol en 1606, siendo una princesa. A los 7 años, cuando nació con el nombre de Mirra, a los 7 años fue robada para traerla como esclava a la Nueva España. El capitán Diego de Sousa la trae a la Nueva España, pasan a Filipinas, cuando pasan por Filipinas la bautizan con el nombre de Catarina de San Juan. Cuando llega a la Nueva España, el virrey tiene un problema con la iglesia y pues obviamente él sale. ¿Y qué hizo él? Entregarse a la familia que vivía aquí. Era una familia que no tenía hijos, la toman como hija, sin muchos privilegios. Ella dormía en la parte que si quieren luego conocer, se llama el aposentillo, y ella vivió 82 años, algo muy difícil en esa época. La expectativa de vida era 50 años. Tenía poderes, tenía manos mágicas, manos curativas, y ayudaba mucho a la gente. El padre Ramos, que es el padre que en esa época estaba en la iglesia de la compañía, hizo su biografía, hizo una biografía de 3 tomos de más de 1000 hojas, el cual la iglesia lo mandó a quemar porque era una blasfemia. Cuando muere el 6 de enero de 1688, le hacen un velo apostólico y dicen que estaban repletas las calles y querían arrancarle sus pertenencias. La entierran inicialmente en el altar mayor, cuando remodelan la iglesia la pasan a la sacristía. El padre Ramos, que hizo la biografía, las queman y solo hay una sola biografía. ¿Quién cree que la tenga en México? Pues espero que no sea el gobierno actual. Carlos Slim. Carlos Slim la tiene. No sé si la tenga en Sumaya o en donde lo pueda tener, pero Carlos Slim es el único que tiene. Pues es una mujer que gracias a ella, que es la mujer de las dos mentiras, porque ni es china ni es poblana, ¿sí? Gracias a ella los conocen en el mundo por el traje. Acuérdense que hay celebraciones, y el 15 de septiembre la China poblana, celebraciones en las escuelas, la China poblana. Sí visten en el Imperio Mogol con faldas largas y usan rebozo con colores, están pegados a China, son los inventores del mundo, son los genios de la invención, y obviamente eso la caracteriza. Ella no vestía así, ella vestía como monja. Pero en 1800, además debe tener como 1800, 1900, la personificaron así para dar una imagen. Y pues la verdad, gracias a ella nos conocen mucha gente. O sea, la China poblana es muy emblemático para nuestra hermosa ciudad de Puebla. Y pues gracias por escucharme. Yo la verdad les confieso, hasta que no llegué aquí, no supe la historia. La tengo la historia de 2 personajes que tienen el conocimiento: Alejandro Cañedo Priesca y Fabián Valdivia. Que Fabián Valdivia un día hizo una entrevista hacia el Universal, ojalá la busquen, está muy interesante, habla de muchas cosas de ella. Ahorita yo lo hice muy escueto para que no hubiera tanto problema y pues que no se me aburrieran, pero luego se me duermen. No es cierto, bueno. Gracias. El 5, ¿no? O sea, 5. El 5. 22. Pues tomaríamos a 5. Sí. ¿Qué tal, querido? Qué bueno. Pues, Pues aquí. Sí, pues sí. Sí. Como que quiere, arranca y no arranca, como que quiere y no puede. Sí, tiene una forma. Ha exhibido miembros del equipo de gabinete, los ha exhibido en público. Sí, no puede ser. Y asustaron los nombros. O sea, no sé el director de qué, pero estaba ahí el perrito. Sí, falleció, ¿verdad? Sí, cierto. Sí. Ah, ok.
Caray. Un minuto, ¿no? Un minuto. Así se va a ver muy oscuro, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Y otra? ¿Cómo por aquí? Pones ahí la frente, otra, una más. Aquí al centro, no, otra, también otra al centro arriba, ¿no? Esa, ¿no? Por favor, sí. 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 Pues. Ajá. Sí, sí, por favor, para atrás. Muy bien, buenos días. Gracias por su amable asistencia a todos. Hoy, en este día, viernes 27 de febrero 2026, es la quinta actividad colaborativa a la opinión pública convocada por el colectivo Hermanos Cerdán y el colectivo Opción Ciudadana Puebla, colectivos que desde julio del año pasado hemos logrado un hermanamiento a favor de la profundización de la participación social y colectiva en Puebla, y para lo cual en este año, en la segunda rueda de prensa ofrecida este año, y ya ha sido entregado el comunicado conjunto a la opinión pública número 5. Gracias nuevamente a todos por su tiempo, su amabilidad para acompañarnos hoy. Nos permitimos hacer del conocimiento a la opinión pública nuestra calendarización de actividades como parte del Plan de Trabajo 2026, denominado Año de la Participación Ciudadana en Puebla, impulsada por los colectivos Opción Ciudadana Puebla y Hermanos Cerdán, como parte de un espíritu proactivo, propositivo y prospectivo para fomentar espacios físicos y virtuales de deliberación pública, de reflexión y de pensamiento crítico permanente, y generar así políticas públicas de gobierno y de Estado encaminadas a fortalecer nuestro institucionalismo mexicano para una plena gobernabilidad democrática y transformar la compleja realidad política, social, económica, medioambiental, tecnológica, cultural, financiera, humanitaria y de salud que vivimos, y finalmente enfrentar y afrontar los profundos desafíos que los cambios civilizatorios del futuro traerán aparejados. En este día, el abogado Arturo Mendoza González, que nos acompaña representando al colectivo Hermanos Cerdán, un servidor Ernesto García, los integrantes de ambos colectivos. Como parte de la calendarización, en febrero nos encontramos el abogado Arturo Mendoza González, con su expertise y trayectoria, formulando la estrategia jurídica, ¿sí?, para un amparo relacionado a pueblos indígenas, y también recordar que la semana pasada se dio a conocer este amparo para la protección del derecho humano a la salud de pacientes de radioterapia en el Centro IMSS Médico Nacional Manuel Ávila Camacho. Eso es lo que respecta a febrero. Sí, aquí en próximos días vamos a ingresar a un juicio de amparo contra el Congreso del Estado porque ha omitido armonizar nuestra normativa interna a la última reforma que sufrió el artículo 2 constitucional, que es la reforma del 30 de septiembre de 2024. Recordemos que ahora los pueblos indígenas tienen, como sujetos de derechos, tienen acceso, deben tener derecho a un presupuesto directo, lo cual en la federación ya está garantizado con el FAISPIAM, pero en el estado de Puebla ni en los ayuntamientos está garantizado un presupuesto directo para pueblos indígenas. Entonces, en esta cuestión va el juicio de amparo. Ya solamente algunas personas de comunidades indígenas de Puebla lo están firmando, y una vez ya tengamos todas las firmas, vamos a ingresar ese juicio de amparo contra el Congreso del Estado para ayudar a los pueblos indígenas a que estén garantizados todos sus derechos.
Gracias, abogado Arturo Mendoza. Enseguida, con el mes de marzo, está ya próximo a iniciar en unos días, un amparo colectivo contra el proyecto de Cablebús con 3 pilares fundamentales: derecho a la consulta conforme al acuerdo de Escazú, protección del derecho a la salud y un medio ambiente sano, y el derecho de acceso a la información pública, en el cual también se recabarán firmas como un ejercicio de respaldo y legitimidad. Se realizará un conversatorio con motivo del Día Internacional de la Mujer, el propósito de visibilizar la lucha de las mujeres y también socializar los pendientes y exigencias todavía como parte de la grave problemática en la que nos enfrentamos en Puebla, la región y el país. Se llevará a cabo una conferencia denominada Políticas Públicas y Administración Pública, dictada por el doctor Roberto Moreno Espinosa. Él es el presidente y fundador de IAPAS, y IAPAS tiene que ver con la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios del Futuro. Seguidamente, el abogado Arturo Mendoza, viernes 13 de marzo, participará en una conferencia sobre personas con discapacidad. Posteriormente, sábado 21 de marzo, el doctor Arturo Huerta González, economista de la UNAM con más de 50 años de trayectoria, recientemente nombrado como investigador emérito, presentará su libro en el marco de la 39 edición de la Feria Nacional del Libro de la UAP, denominado Aranceles y Geopolítica, los límites de la política económica mexicana. Seguidamente, día 22 de marzo, Día Mundial del Agua, se celebrarán conferencias para sensibilizar la necesidad de su cuidado, adecuado tratamiento y sobre todo ese enfoque de futuro en concordancia con la declaración de las responsabilidades de las generaciones actuales para con las futuras de la UNESCO. Posteriormente será presentado el manifiesto colectivo para honrar a don Gilberto Bosques Saldívar, distinguido ilustre poblano humanista, esto bajo los auspicios de el maestro José Luis Navalsi de León, director de la revista Chapulamatl Boulevard, que ha sido ya socializada esta propuesta y que, insisto, será dada a conocer en marzo. Y finalmente, domingo 29 de marzo, de 11 de la mañana a 13 horas, se realizará el primer domingo patrimonial, un recorrido guiado con orientación para visibilizar y socializar, profundizar en el conocimiento de elementos históricos, culturales, arquitectónicos de nuestra ciudad de Puebla, y para lo cual será llevado a cabo el último domingo de cada mes, insisto, pero empezaremos el domingo 29 de marzo. Sí, aquí para acotar igual 2 temas, sí estamos preparando ya un amparo contra el proyecto del Cablebús. ¿Y por qué cuestión? Recordemos que en el Acuerdo de Escazú y también en la Convención de Río, 2 tratados internacionales en materia ambiental establecen un mecanismo de participación ciudadana como es la consulta ambiental. Aquí en el municipio de Puebla no nos consultó para nada el gobierno del estado sobre ese proyecto, que invariablemente pues tiene repercusiones ambientales. Entonces ese es uno de los pilares fundamentales en el amparo, usarlo como un mecanismo de participación ciudadana para que nos consulten y podamos participar proactivamente en esta toma de decisiones. 2, sí, para proteger el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque con la gran contaminación atmosférica que hay en la ciudad de Puebla, el quitarle la mancha urbana a tantos árboles invariablemente también va a hacer que incrementen los índices de contaminación. Entonces, pues también nosotros debemos salvaguardar el derecho a la salud, porque esta contaminación atmosférica no es menor cosa. Muchas veces nos preguntamos por qué hay tanto cáncer. Solamente hay que leer las cifras de contaminación atmosférica. Aparte de que pueden ser agentes patógenos cancerígenos potencialmente, también tienen una gran repercusión en la salud pulmonar y cardiovascular. Y finalmente también por el derecho de acceso a la información. Hasta el día de hoy nosotros no hemos encontrado el estudio o manifiesto de impacto ambiental. Al parecer está reservado, lo cual es una totalmente aberración si está reservado, y entonces eso también lo vamos a reclamar en el amparo. ¿Por qué es importante un estudio de impacto ambiental? Porque ese derecho a la información ambiental, que también está contenido, garantizado en el Acuerdo de Escazú y en la Convención de Río, sirve para que pues gente que quiera hacer opiniones o adecuaciones a ese proyecto y se las pueda manifestar al gobierno, pues tenga acceso a ese estudio de impacto ambiental. Entonces aquí, si es que realmente está reservada esa información, pues nos prohíbe también esa reserva de información al participar activamente
en hacer las acotaciones puntuales sobre qué podría mejorar en ese proyecto. Finalmente, pues desde el día de hoy vamos a tener algunas reuniones con diversos colectivos y personas, porque este amparo pretendemos que sea un amparo colectivo. Esto quiere decir que pues estamos invitando a la ciudadanía a que se sume y entre todos defendamos el medio ambiente y hagamos un eco bastante grande para que el gobierno se voltee a escucharnos, porque en estas últimas semanas pues se ha visto una negativa enorme del gobierno del estado por parte de escuchar las inquietudes poblacionales que hay respecto a este proyecto. Gracias, abogado Arturo. Seguidamente, en abril, se llevará a cabo la presentación de manera prospectiva, propositiva, un consejo asesor de expresidentes municipales hacia los 500 años. Ya ha sido socializada la propuesta con expresidentes municipales de la capital poblana, ha sido aceptada y será presentada. Como parte de la conmemoración de la batalla conocida como la Toma de Puebla el 2 de abril de 1867, también se ejercitarán conversatorios para estimular el conocimiento y la profundización de aspectos históricos fundamentales. 16 de abril, fecha insoslayable, un aniversario más de la fundación de nuestra ciudad de Puebla. Se cumplen ya 495 años de su fundación. Académicos como Jesús Márquez Carrillo hablan de procesos fundacionales y no una fundación en sí misma. Es compleja la historia y exige ser abordada desde esa complejidad. Posteriormente, el 18 de abril, con el marco del Día Internacional de Sitios y Monumentos, se llevarán a cabo también actividades virtuales y presenciales. Posteriormente, la realización de un cine comunitario itinerante, donde serán presentados los documentales Memorias de un Mexicano y Ayotzinapa, el Paso de la Tortuga, con el propósito de generar una profunda conciencia social. La propuesta contempla que sea realizada de manera mensual, con esa periodicidad mensual. 22 de abril, conferencia con motivo del natalicio de Jesús Márquez Figueroa, distinguido e ilustre pintor poblano. Posteriormente se llevará a cabo la presentación del libro La sustentabilidad en el Estado de Puebla, una reflexión teórico-práctica, autoría del doctor Pedro Ponce Javana, de Chapingo, con una propuesta congruente, consistente y sólida. Posteriormente, la realización del foro La Libertad de Expresión en la Casa de los Saberes Jurídicos de Puebla. Enseguida, la realización del foro Reforma a la Ley de Amparo, la última Ley de Amparo, que en breve comentará el abogado Arturo, y esto también en la Casa de los Saberes Jurídicos. Eso es lo que respecta en abril. Sí, aquí en abril, pues parte de las actividades, como escucharon, es comenzar con un proyecto que es el cine itinerante. ¿Esto para qué cuestión es el proyecto de la creación del cine itinerante? Uno, porque pues hemos visto que en la administración, pues personajes de la administración pública hacen este tipo de actividades, lo cual creemos que ellos desde sus posiciones políticas pues pueden hacer mucho más que un cine itinerante. Vamos a mostrarles cómo sin ser funcionarios públicos se puede realizar este tipo de actividades. De ellos esperamos más que esta cuestión. Pero también, independientemente de ese tema, buscamos con esto generar más tejido social y generar más comunidad para que la gente se esté involucrando. Y también con una perspectiva de mostrar documentales y cortometrajes que generen el debate público y la reflexión. Por ejemplo, en Memorias de un Mexicano, hecho por la madre del abogado Héctor Moreno Toscano, es una película que tiene escenas, que también grabó su abuelo, que son previas a la revolución, de la Revolución Mexicana y posterior a la Revolución Mexicana. Entonces también con esta muestra de material cinematográfico también es revivir la memoria histórica de lo que pasó en la Revolución Mexicana y recordar a las personas que tenemos grandes héroes como un Zapata, como un Obregón, como un Pancho Villa, y que pues no necesariamente tenemos que ver a otras latitudes para tener íconos en la historia, cuando dentro de nuestro país tenemos grandes íconos que si no hablamos de ellos van a empezar a quedar en el olvido. Entonces esto parte de las actividades. Y por último, pues los foros que se quieren hacer o se van a hacer en la Casa de los Saberes Jurídicos, anteriormente Casa de la Cultura Jurídica, pues uno, el de la libertad de expresión, es en relación a los últimos embates que ha habido por parte del gobierno contra pues medios de comunicación y periodistas.
y dos, de la reforma a la ley de amparo, porque el analizar y debatir sobre cómo esa reforma a la ley de amparo, más que dar mayor protección a la defensa de los derechos humanos, acota la protección a los derechos humanos. Como por ejemplo que volvemos al principio de relatividad de las sentencias. ¿En qué materia? Cuando nos amparamos contra leyes. Este principio que volvieron a incluir en la ley de amparo es tan grave que, digamos, si el día de mañana vuelven a penalizar el aborto, cada mujer gestante que quisiera abortar tendría que tramitar un amparo. O si, digamos, el día de mañana quieren hacer también una ley mordaza como lo que es la ley de ciberasedio, cada periodista tendrá que promover un amparo para protegerse de esa ley. ¿Por qué? Porque anteriormente lo que se podía hacer que con una sola persona se pudiera declarar la inconstitucionalidad de una norma, ahora ya no, ahora la nueva ley de amparo dice que la inconstitucionalidad normativa solamente surtirá efectos el amparo para esa persona, lo que es una inconsistencia o incongruencia jurídica. ¿Por qué? Porque no podemos decir que para una persona es inconstitucional y que para las demás, como no promovieron amparo, es constitucionalmente válida, o lo es o no lo es. Entonces es parte de esas dinámicas que vamos a hacer el próximo mes de abril. Gracias, Arturo, y solo recalcar y recordar que el hombre que olvida la historia se asemeja al hombre que pierde la memoria. Vamos ya encaminándonos a la conclusión. Seguidamente en mayo se realizará el ciclo de conferencias como parte de la Semana de la Economía en México. Están ponentes propuestos: Eduardo Turren Díaz, autor de los 18 tomos de la historia del Banco de México, cronista además, Julio Volvinic, Rolando Cordera, David Márquez Ayala, entre otros. 5 de mayo también una conferencia con motivo de la batalla del 5 de mayo. 15 de mayo con motivo del Día del Maestro, de la misma manera reconocer, honrar y particularmente repensar la figura de la pedagogía del docente para lo que resta de este siglo XXI, en concordancia de un proceso de educación permanente donde aprendemos unos de otros y transitamos de la ignorancia al conocimiento para no ser esclavos de lo que otros dicen, esclavos de lo que otros piensan y esclavos de lo que otros hacen. Seguidamente, el 21 de mayo, también una conferencia con motivo del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Y finalmente, la última semana de mayo, se llevará a cabo un conversatorio de patrimonio arqueológico de México y también ponentes propuestos, la arqueóloga Katina Baquime Serret, Malio Barbosa Cano. Eso es lo que respecta a mayo. Sí, aquí es muy importante dentro de estas actividades lo que se va a hacer conforme a la diversidad cultural y el desarrollo. ¿Por qué? Porque recordemos que también uno de los derechos de los pueblos indígenas es el ser consultados y que se adecúen los planes municipales y estatales, incluso el federal de desarrollo, conforme a sus necesidades. Recordando lo que dijo el antropólogo Bonfil Batalla, que existe la figura del etnodesarrollo. Entonces también vamos a comenzar a impulsar esa perspectiva del etnodesarrollo, considerando que la ciudad de Puebla y el estado de Lengua es pluri y multicultural. Gracias, abogado Arturo. Seguidamente en junio, 5 de junio, una conferencia con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. También 5 de junio de 1878, nacimiento de Doroteo Arango, Francisco Villa. 7 de junio, conversatorio con motivo del Día de la Libertad de Expresión. 17 de junio de 1985, una conferencia también con motivo del lanzamiento del satélite Morelos, el primer satélite mexicano. 21 de junio, conversatorio con motivo de la victoria definitiva de la República encabezada por el general Porfirio Díaz sobre el Segundo Imperio Mexicano. Y finalmente, 23 de junio, una conferencia con motivo del Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, con el propósito de estimular esa reflexión, fomentar una gobernabilidad democrática plena y una participación social. Sí, también estamos haciendo planeación jurídica para en el mes de junio también iniciar acciones propiamente jurídicas para seguir garantizando el derecho al medio ambiente en la ciudad de Puebla y en el estado de Puebla. Esto ante qué cuestión que nuestra normativa interna no está armonizada conforme el parámetro internacional, y en segundo término porque sí estamos en una, podemos decirlo, hecatombe ambiental de la que nadie quiere hablar y de la que nadie se quiere acercar, porque más allá del cablebús, si ese proyecto se llega a frenar, aún así frenando ese proyecto no va a cambiar la situación ambiental en la ciudad de Puebla. Entonces sí ya tenemos entre todos que presionar al gobierno
de lo cual van a ser parte de las acciones en el mes de junio, para que se comience a combatir de una forma real la contaminación que existe en la ciudad de Puebla, tanto en la cuestión acuática como es en el río Atoyac y en la cuestión de la contaminación atmosférica. Gracias, abogado Arturo. Seguidamente, en julio, se llevará a cabo un aniversario, con motivo del aniversario luctuoso en julio y del aniversario del natalicio de don Gilberto Bosque Saldívar, se llevará a cabo un ejercicio también de educación permanente. Sabemos que sí, el Congreso del Estado este año ha nombrado el año de Gilberto Bosque Saldívar, pero consideramos firmemente que es necesario profundizar el conocimiento de este destacado diplomático poblano. El Senado tiene un centro de estudios internacionales que lleva su nombre, y también lograr que calles, monumentos, bustos den cuenta de la riqueza humana de este ilustre personaje que a veces parecería que permanece en el olvido. Posteriormente, un conversatorio con motivo del 37 aniversario de la revista Chapulamatl Boulevard, que da cuenta también de la riqueza histórica, patrimonial, cultural, que dirige José Luis Navalsi de León, que ya había hecho mención anteriormente. Eso es lo que respecta en julio. Agosto, ya vamos concluyendo, se llevará a cabo de nueva cuenta la Semana de la Participación Ciudadana, conformada por mesas temáticas, y la conferencia preponderante será la que estará a cargo del doctor Adolfo Oribe Bellinger. Y solo recordar que el año pasado tuvimos esta semana, este ejercicio de la Semana de la Participación Ciudadana, mesas temáticas, comunidad LGBT, personas con discapacidad, pueblos originarios, derechos ambientales, mujeres en acción, niñas, niños, adolescentes. Insisto, este año, como parte del año de la participación ciudadana, en agosto nuevamente realizaremos este ejercicio, y con la presencia nuevamente del doctor Adolfo Oribe Bellinger, que ya estuvo en Puebla en la Escuela Libre de Derecho. Agradecemos al abogado Israel Trujillo López por las amables gestiones para celebrar esta conferencia el viernes 5 de diciembre del año pasado. Y finalmente, en agosto, con motivo de la toma de Tenochtitlan del 13 de agosto de 1521, se llevarán a cabo ponencias también. Don Antonio Tenorio Adame, José Alfonso Suárez del Real, también se está ya valorando su participación. Vamos avanzando en ese sentido, que él es coordinador general de comunicación del Gobierno de México y asesor en materia de historia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, en este marco de la participación ciudadana en el mes de agosto, que se va a volver a hacer este ejercicio, que esperamos contar con más participantes y más gente que acuda, y también en honor al año de la participación ciudadana en los compromisos adquiridos el año pasado, estamos actualmente en el colectivo Hermanos Cerdán y tanto en el colectivo Opción Ciudadana en pláticas con el gobierno del estado para comenzar a dar cumplimiento a esos compromisos adquiridos. Recordemos que tristemente también falleció la compañera Hanna Cervantes el año pasado, y ahorita su agenda, que fue un compromiso también para nosotros como colectivos, la estamos impulsando. En teoría debemos tener en próximos días, ya sea esta semana o en dos, una mesa de trabajo con el gobierno del estado para impulsar dos cuestiones torales. Uno, que se tipifique el transhomicidio, porque es un delito de odio que sí debe tener un tipo penal en específico, y dos, que se genere una clínica de terapia de reasignación hormonal, independientemente de que muchas personas puedan o no compartir este tipo de cuestiones. Es un tema de salud pública que se debe atender, porque como lo dijo la compañera Hanna, ante esa deficiencia en el sector salud, existen compañeras y compañeros que hacen de una manera privada en sus hogares este tipo de terapias y repercute de manera tremenda en su salud. Por eso, como ya lo comentaba, la esperanza de vida para este sector poblacional llega a ser hasta de 32 años. Entonces esperamos sí avanzar en esta cuestión, y en determinado momento, si no encontramos la voluntad política para realizar estas acciones, también ya tomaremos una vía jurídica para poder dar esta lucha por la compañera Hanna. Gracias, abogado Arturo. Como parte de septiembre, un conversatorio con motivo del 216 aniversario de la independencia de México. Y finalmente, 15 de septiembre también, pero desde 2008, se conmemora el Día Internacional de la Democracia, proclamado por la Asamblea General de la ONU, y para lo cual estamos ya en
avanzada socialización, la idea de que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano pueda acudir a nuestra ciudad a impartir una conferencia en el marco, insisto, del Día Internacional de la Democracia. Eso es lo que respecta en septiembre. Ya vamos concluyendo. En octubre, 18 de octubre de 1519, una conferencia con motivo de la matanza de Cholula. Cholula, un bastión civilizatorio, y donde se tienen contempladas participaciones Ana María Ashwell, Mallorquín, Antonio Tenorio Adame, Manlio Barbosa Cano. Matanza de Tlatelolco, 2 de octubre del 68, también ejercicios de reflexión y pensamiento crítico. Y finalmente el 12 de octubre, el Día de la Raza, y también para lo cual se han propuesto nombres como Antonio Tenorio Adame, José Muriá desde Jalisco, y con ese enfoque, insisto, de educación, un proceso de educación permanente. Aquí en estas actividades también vamos a tener un análisis propio de la matanza de Cholula y de lo ocurrido de la matanza del 2 de octubre en Tlatelolco. ¿Por qué? Porque la matanza de Cholula es el primer genocidio en territorio de lo que hoy conocemos como Latinoamérica. Y dos, porque también se habla mucho de la matanza de Tlatelolco, dejando de lado que realmente ese acto fue un acto genocida. Sabemos que muchas personas podrán o no compartir esta cuestión, pero pues en su momento se dará a conocer las razones de por qué sí constituye esa grave violación a derechos humanos un genocidio, que fue un genocidio contra los estudiantes. Genocidios que en México han pasado muchísimos. Tristemente, nunca se ha encarcelado un genocida en México, pero si no hablamos de ello, no existe. Recordemos, de lo que no se habla, no existe. Entonces, tenemos que comenzar a hablar de esos temas. Y finalmente, en el marco del Día de la Raza, pues también con una perspectiva pues de la lucha de los pueblos indígenas que actualmente libran por su territorio y por su medio ambiente. Gracias, abogado Arturo. Noviembre, 19 de noviembre, una conferencia con motivo de la Revolución Mexicana, Puebla, cuna de la Revolución. Recordar que el maestro Telésforo Américo Guerrero González fue uno de los impulsores para que Puebla fuera asignada, distinguida como Puebla, cuna de la Revolución ante el Congreso de la Unión, para lo cual también se contemplan participaciones de el abogado Héctor Moreno Toscano, Alicia Tecuangüey, Telésforo Américo Guerrero González. Y finalmente en noviembre, 16 de noviembre, con motivo del Día Internacional del Patrimonio Mundial, de misma manera, conversatorios que estimulen la profundización de nuestro patrimonio nacional. Participarán Ambrosio Guzmán, Rosalba Loreto, Graciela Mota Botello, Adriana Hernández, entre otros. Eso es lo que respecta a noviembre. Y finalmente concluimos ya el mes de diciembre, 10 de diciembre, con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, una serie de actividades, conversatorios para estimular la profundización de la exigencia. Sí se ha avanzado, hay todavía pendientes y consideramos que esos pendientes deben ser expuestos y visibilizados. 11 de diciembre 1987, un aniversario más de la Declaratoria de Puebla como Ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad. Son ya 39 años este año, labor fundamental para colocar a Puebla en el lugar que merece, en la UNESCO. De misma manera, Ambrosio Guzmán, José Luis Naval, Rosalba Loreto, un ejercicio académico, sí, pero de socialización, y que no solo se quede en la esfera académica, que pueda transmitirse al pueblo, siendo el pueblo el sujeto político fundamental para que haya estado. Y una exposición fotográfica también en el marco de esta conmemoración de los 39 años de la Declaración de Puebla, una exposición fotográfica, también cartográfica, se llevará a cabo. Eso es lo que con esa actividad concluiríamos. Y solamente citar, antes de escuchar una reflexión o consideración final del abogado Arturo Mendoza, la esencia del presidente del Instituto Nacional de Administración Pública: para que el Estado cumpla con su papel rector de la sociedad, hay que comenzar por reivindicar su naturaleza íntima, que nunca más los medios se presenten como fines, que nunca más la política se subordine a la técnica. Ese es el plan de actividades de trabajo como parte del año de la participación ciudadana. Sí, este plan de trabajo es un plan de carácter enunciativo, no limitativo. Esto quiere decir que pues, en el transcurso del año se suscitan más actividades, pues netamente se van a realizar, ya sea desde la gestión cultural y la promoción cultural o en determinada cuestión sobre la defensa de los derechos humanos.
Sabemos que en el año pueden pasar muchas cosas, estamos prácticamente en el primer trimestre del año, entonces conforme se vayan dando acontecimientos coyunturales importantes, pues también vamos a hacer los pronunciamientos y defensas respectivas. Entonces, pues estén pendientes de todas nuestras actividades. Creo que de los meses más movidos va a ser este mes de marzo, por las acciones jurídicas y los conversatorios que vamos a tener, pero pues estamos pendientes por cualquier situación que se llegue a suscitar. Gracias, abogado Arturo. Agradecemos a todos su amable asistencia y ahora ya procedemos al disfrute pleno de los alimentos. Gracias por acompañarnos. Quien no tenga disponible comunicado, por favor lo puede solicitar para hacerle entrega. Y gracias nuevamente a todos por su tiempo y atención a todos. Gracias. Si tienen preguntas, ahorita las platicamos. Claro, claro, las podemos deliberar. Por favor. Muy bien, felicidades, tomármelo. ¿Ya te vas? Sí. No, me acompañas. No, es que pude apurar. ¿De pie o todo? Es como todos. Para que salga todo. Nos propone Ángel una fotografía antes de retirarse. Sugiero los integrantes de ambos colectivos, algunos pueden permanecer sentados, otros de pie, ¿les parece, por favor? ¿Sí? ¿Cómo es mejor, Ángel? Sí, para que salgan todos. ¿Sí? Algunos sentados y otros de pie. ¿Cómo estuvo? Pero parados aquí atrás de... Sí, pues ya después, ¿no?